Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Bueno, hoy vamos a continuar un poco con la parte de inducción electromagnética y vamos a empezar entonces vamos a ver un poquillo la parte de corriente de desplazamiento y vamos a ver también una introducción a la parte de inducción electromagnética. ¿Ok? Entonces, empezamos por acá. Bueno, primeramente, entonces podemos ver que qué sucede en el caso de que tengamos una varilla que se esté moviendo en un campo magnético. Acá sabemos que la varilla como tal, digamos, no implica ¿cómo es que se llama? La varilla no va a implicar un circuito cerrado, pero, ¿ok? Pese a que no implica que tengamos un circuito cerrado, nosotros podríamos poner una varilla imaginaria, ¿ok? Si nosotros ponemos acá y la cerramos con una varilla imaginaria, ¿ok? Entonces, vean ustedes que esta varilla se sigue moviendo y es bastante similar al ejercicio que habíamos hecho en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Entonces, no sé si quieren que lo volvamos a resolver para recordar mejor o si se acuerdan. Podemos volver a resolverlo, profe, porfa. Ok, entonces, si tenemos esta varilla y se está moviendo a una cierta velocidad, vean ustedes que acá vamos a tener un flujo magnético. ¿Ok? Como la varilla se está moviendo hacia la derecha, podemos decir que ese flujo magnético que tenemos por ahí, ese flujo, va a ser igual al campo magnético multiplicado por el área de esta espira. Entonces, si esto mide L y aquí decimos que mide X, el flujo va a ser B por el área, que el área sería L por X. Por lo tanto, la FEM inducida va a ser igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Pero en este caso, veamos que el campo magnético es uniforme, la longitud es uniforme y lo único que estaría variando sería X. Entonces sería B por L por la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Ok? Y sabemos que esta derivada con respecto al tiempo es lo que nosotros llamamos la velocidad de la varilla. Entonces, esta sería la FEM inducida que nosotros vamos a tener en esta varilla. ¿Ok? Ahora, esa FEM inducida que nosotros tendríamos, básicamente, ¿ok? Básicamente, la podríamos o podríamos indicar, así de generalizar, que en el caso de que tengamos una varilla,
Vean ustedes que nosotros podríamos multiplicar lo que sería el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, y con eso le sacamos el producto punto al diferencial de longitud de esa varilla. ¿Ok? ¿Eso qué importancia tiene o qué es lo que podríamos observar ahí? Bueno, básicamente lo que podemos decir es que si yo oriento una varilla de este a oeste, ujú, ¿ok? Y yo voy cayendo, me tiro como un paracaídas y una varilla orientada de este a oeste, voy a generar una FEM inducida entre los extremos de esa varilla. Y por lo tanto, esa varilla va a llevar una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, a lo que vamos con esto es que nosotros podríamos encontrar una FEM inducida siempre y cuando la velocidad, el campo magnético y la longitud sean los tres vectores perpendiculares entre sí. ¿Ok? Esto se los digo porque algunas veces digamos, principalmente en marca con X, les preguntan un poco de eso. ¿Ok? Igual acá hay otro ejercicio. Este se puede ver que tenemos un DDL que corresponde a un DDR. Tenemos, ok, si queremos sacar la FEM inducida, sería la integral de V cruz B producto punto DDL. En este caso, yo podría ver esta, esta lámina, ¿verdad? Circular como un diferencial de longitud. La velocidad va a ser una velocidad tangencial y el campo magnético estaría orientado en el eje Z, según nos indican acá. Entonces, si yo quiero calcular esa FEM inducida, va a ser igual, entonces, a la integral de la velocidad, y la velocidad yo la puedo expresar como el radio que tenemos ahí por una velocidad angular, y este es perpendicular al campo magnético. ¿Ok? Y el diferencial de longitud, aquí estamos viendo la varilla como un pedacito de radio, y veamos a ver, si yo hago el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, entonces la velocidad iría hacia allá. Campo magnético hacia acá, nos queda en la misma dirección del radio. Entonces sería por un diferencial de radio. Y eso lo podemos integrar desde cero hasta el radio total. Por lo tanto, en esta varilla que estamos analizando acá, nos queda que la FEM inducida sería eh, R por omega por el campo magnético por el DDR, que en otras palabras sería omega por B, y al integrar R nos va a quedar R cuadrado entre 2 evaluado de 0 a R, que esta sería la FEM inducida. ¿Estamos? ¿Entendieron cómo utilizar esa ecuación?
Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, que en semestres anteriores, no sé este, pero en semestres anteriores nos estaban diciendo que, digamos, algunas veces preguntan este tipo de cosas en selección única o selección múltiple. Acá, un claro ejemplo es, ¿qué pasa si usted va corriendo con una varilla de norte a sur? ¿Qué va a pasar con la fema inducida? ¿Saber? Vamos a ver. Ashley, ¿qué cree usted que pasaría? Ok, ahí básicamente no tendríamos fema. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser paralela al campo magnético. Entonces, el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético se anularían entre sí. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si yo voy corriendo de este a oeste y tengo la varilla así? Tengo la varilla aquí. En ese caso, tampoco pasaría nada, porque la varilla o el DDL va a estar orientado en la misma dirección del campo magnético. Por lo tanto, cuando yo hago el producto cruz de dos vectores, ese siempre me va a dar un vector que sea perpendicular tanto a V como a B. Y cuando hago el producto punto con un vector que sea perpendicular a ese resultado, porque acordémonos que B y el DDL van en la misma dirección, entonces el producto punto entre dos vectores perpendiculares me daría C. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es importante para que hagan un análisis vectorial sin necesidad de hacer cálculos. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, vamos a ver un poquito algunas otras cosas o vamos a relacionar algunas otras cosas. Por ejemplo, vean ustedes acá que en el caso de que tengamos esta espira alrededor de un solenoide, vea que el solenoide básicamente en la parte externa a ese solenoide, o sea, en estas secciones de acá, el campo magnético habíamos visto que era casi nulo, ¿cierto? Entonces, por una primera aproximación, nosotros podríamos decir que como el campo magnético ahí es nulo, entonces el flujo magnético que tenemos para esta espira grande va a ser igual al campo magnético del solenoide multiplicado por el área del solenoide. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, el solenoide
va a inducir un campo magnético sobre la espira. Igual al campo magnético del solenoide por el área del solenoide. Si ese campo magnético varía en el tiempo, entonces tenemos una FEM inducida. ¿Ok? Y aquí hay algo interesante o algo importante que tenemos que añadir, que la FEM inducida es igual, bueno, al menos el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Ok? Pero, ¿qué es en sí, físicamente, qué es esa FEM inducida? Mm, ¿Qué es una FEM? Entonces, Itzamit, David, ¿de? Kerlin, Escucha. ajá, Sí, yo no, sé que la FEM se conoce como la fuerza electromotriz, digamos. ajá, pero ¿qué es en sí esa FEM? De ahí la verdad, no sé. De ahí es una diferencia de potencial generada entre, entre los Ah, extremos del, ajá, del campo ese. Se me olvidó el no, nombre. entre los extremos de mi espira. Sí, de eso, de eso. Es que se me olvidó el nombre. Ok, ok. Entonces, eso podríamos decir que es una diferencia de potencial o, como se dice en la calle, es un voltaje. ¿Ok? Entonces, ese, esa diferencia de potencial o ese voltaje que tenemos ahí, recuerden ustedes que para sacar una diferencia de potencial va a ser igual a la integral del campo eléctrico producto punto diferencial de longitud, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que eso entra en el examen. Ah, no. No, no, el potencial había entrado en el examen pasado, me parece. ¿Ok? Entonces, como eso es una diferencia de potencial, yo podría decir que para mi espira, esa integral cerrada del campo eléctrico producto punto de dl va a ser igual a la diferencia de potencial y esto es igual a menos el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, aquí está escrito. Ok, entonces, esta sería la esta sería la fem inducida, en otras palabras, que si yo tengo un campo magnético y ese campo magnético varía en el tiempo, entonces me va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a ser un campo eléctrico inducido. ¿Ok? ¿Está claro acá, compañeros, compañeras? Entonces, lo que estamos diciendo es que un campo magnético variable genera
siempre un campo eléctrico, bueno, genera siempre un campo eléctrico. ¿Ok? Y esto tengámoslo por ahí presente, nada más, para poder ir desarrollando un poco algunos otros conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Ok, ahora vamos a devolvernos un poco y vamos a analizar nuevamente la ley de Ampere. ¿Qué es lo que nos decía la ley de Ampere? Que la integral cerrada del campo magnético producto punto diferencial de longitud es igual a mu sub cero por la corriente que estamos encerrando. ¿Ok? Y tratemos de llevar eso a ver si siempre funciona o no siempre funciona. Se supone que sí. ¿Ok? Pero veamos qué tan cierto es. Supongamos que yo tengo esta trayectoria amperiana de acá. Esta espira. ¿Ok? Tengo esa espira amperiana. Por lo general, yo les había dicho que la espira amperiana esa s- siempre va a ser el borde, digamos, va a ser el borde de un área que yo estoy encerrando. ¿Ok? Entonces va a ser ese límite en el cual yo estoy encerrando un área en específico. ¿Me van siguiendo? Pero la ley de Ampere no me dice qué forma tiene que tener esa área. ¿Ok? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, acá, esa espira amperiana es circular, ¿ok? O es el perímetro de ese círculo que nosotros estamos tomando ahí, ¿ok? Entonces, si yo aplico la ley de Ampere, nos va a quedar que el campo magnético multiplicado por el diferencial de longitud, esto era de la espira imaginaria amperiana, en este caso la longitud sería 2pi por r, ¿ok? Y esto va a ser igual a mu sub cero por la corriente que está atravesando esa área. ¿Y cuánta corriente tenemos en esta área? De acá. Noten ustedes que la corriente que pasa sería I sub C. ¿Ok? Que vamos a decir que esa es una corriente de conducción. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Ok. Y ahora viene lo extraño. ¿Qué pasa si tengo este cable pegado a un capacitor? Ok, aquí vamos a tener un capacitor. Entonces, en las inmediaciones de ese capacitor, yo agarro y analizo otra de las superficies que encierra ese, esa espira. Y la superficie que encerraría sería básicamente una superficie aquí, como si esto fuera una bomba. O agarramos y soplamos, digamos, la superficie estaba acá, soplamos como si fuera una burbuja y se me crea esa superficie, bueno, esa, sí, esa superficie
amperiana. ¿Ok? O esa superficie que está limitada por nuestra espira amperiana, mejor dicho. ¿Ok? Y encerramos solamente una de las placas de nuestro capacitor. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasaba en los capacitores? Se genera un campo eléctrico, profe. Ajá, pero en los capacitores las cargas están pasando de un electrodo a otro. No. Entonces, vamos a decir que si volvemos a hacer esta integral, pero ahora con esta otra superficie, nos va a quedar que V por 2pi por R va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que estamos encerrando o la corriente que estaría atravesando esa superficie. ¿Y cuánta corriente está atravesando esta superficie? Si tal y como dijo el compañero, aquí las cargas no pasan de un electrodo a otro, sino que se van a ir acumulando. Entonces, Q positiva, profe. suave. Ahí está atravesando una carga Q. Ah, no, no. Entonces, es un poquito raro, ¿verdad? Porque si no hay cargas pasando en el tiempo, no tenemos corriente. Mm, ¿Me siguen? Profe, ahí el circuito entonces está abierto, digamos, como esos ejemplos al principio de FEM. Más o menos. Pero sigue pasando corriente. Mientras se carga el capacitor, aquí va a seguir pasando corriente. Está raro, de ver, está curioso. Está raro, ¿verdad? Y lo más raro es que si aplico la ley de Ampere, por acá me da un resultado y por acá me da otro para la misma espira. Entonces, no funciona la ley de Ampere. No funciona siempre. ¿No les parece raro? Y eso de que la ley de Ampere no funcione, básicamente tuvo bastantes años a los físicos entendiendo o viendo lo que pasa ahí. ¿Ok? Hasta que llegó un señor un poquito conocido, llamado James Clerk Maxwell. ¿Se han escuchado de él? ¿Ok? Y él hizo un aporte bastante importante ahí. Él, de ahí,
hace lo que hace mucha gente cuando está en un examen y está en blanco. Simplemente agarró, se sacó de la manga y dijo, bueno, ahí yo voy a decir entonces que me voy a inventar una corriente imaginaria, así, simplemente me la invento y voy a decir que hay una corriente imaginaria que se llama corriente de desplazamiento. ¿Por qué es una corriente, bueno, no imaginaria, sino una corriente ficticia? ¿Por qué decimos que es una corriente ficticia? Porque no es una corriente real, ¿sí? No es una corriente real en el hecho de que no son cargas que se están moviendo ahí. ¿Me van siguiendo, compañeros, compañeras? No son cargas que están atravesando eso. Entonces él dijo, bueno, voy a inventar una corriente ficticia que le voy a llamar corriente de desplazamiento. Punto. Y de esa manera arreglo el problema tan grande que existe. Pero sabe. Entonces, para poder inventarse esa corriente, tenemos que tener una densidad de corriente y tenemos que tenerla bien estructurada de a dónde sale y todas esas cosas. Entonces él simplemente dijo, bueno, como estamos trabajando con un capacitor, vamos a imaginar primero que es un capacitor de placas paralelas. Entonces, al ser un capacitor de placas paralelas, sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial que tenemos. ¿Ok? Y de ahí podemos despejar, entonces, la carga que se está almacenando en este electrodo. ¿Ok? Entonces, esa carga sería la capacitancia multiplicado por la diferencia de potencial. ¿Está ahí todo bien? ¿Y qué habíamos dicho de la capacitancia para un capacitor de placas paralelas? La capacitancia era epsilon. Para hacerlo más general, no vamos a, ¿cómo es? No lo vamos a poner en el vacío, sino puede estar en con cualquier dieléctrico. ¿Ok? Entonces va a ser epsilon por el área entre la distancia de separación que tengo entre mis placas. Entre esta distancia de separación. A va a ser el área de mi placa. ¿Está claro? Esa es la capacitancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor? Eso lo podríamos ver como el campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. No los he dejado perdidos todavía. Profe, yo me perdí en eso de como que es imaginaria, no sé.
En realidad, digamos, él se la inventó, se la sacó de la manga, pero lo hizo muy bien hecho. Y en realidad, si no hubiera hecho eso, básicamente en ese momento no tendríamos ni celulares, ni wifi, ni tendríamos nada. ¿Ok? Sí, me sigue, Jonathan. Ahí vamos, profe. Ahí vamos. Eso, yo sé, es un poco confuso y que le digan a usted en la universidad que se inventaron cosas de la nada, mm, suena un poco sospechoso, ¿ok? Pero vamos a ver a qué nos lleva esto, ¿ok? Él no solo se lo inventó, sino que creó esa estructura para ob- observar esa capacitancia, esa corriente de desplazamiento. Entonces, vean ustedes que la distancia de separación está en ambos lados. Por lo tanto, vamos a decir que la carga que tenemos ahí va a ser igual a epsilon, que en el caso de que estemos en el vacío, sería un epsilon sub cero. ¿Ok? Y sería epsilon por el campo eléctrico por el área que tenemos ahí. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Y ahora sí, quiero que analicen una cosa. Y eso lo van a sacar ustedes. ¿Quién es el campo eléctrico multiplicado por un área? ¿Qué se acuerdan ustedes de eso? ¿Mm? Vamos, profe. No. Mm, no tan más o menos. Es que vea que no es sobre una superficie cerrada, sino es simplemente el campo eléctrico multiplicado por un área en específico. El flujo eléctrico. Excelente, Ángela. Esto es un flujo eléctrico. Entonces vamos a decir que la carga va a ser igual a epsilon por el flujo eléctrico que estamos teniendo por ahí. Ojo, hemos estado trabajando hasta ahorita con un flujo magnético, pero en este caso nos aparece un flujo eléctrico. ¿Y qué pasa con esa carga encerrada o esa carga que tenemos ahí? Si yo derivo la carga con respecto al tiempo que obtengo, compañeros, compañeras, obtengo una corriente. Y esta derivada de la carga con respecto al tiempo es lo que vamos a llamar la corriente de desplazamiento. Entonces, esto va a ser igual a epsilon por el cambio del flujo con respecto al tiempo.
¿O el flujo? El flujo eléctrico. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Y ahora sí, acá yo puedo determinar entonces una densidad de corriente de desplazamiento. Que esa densidad de corriente de desplazamiento sería dividir esto entre el área. En otras palabras, sería epsilon por el cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo, porque ya no tenemos área. ¿Ok? Y de esa manera entonces definimos una densidad de corriente que tenemos acá. Y ahora sí, ojo que estas dos cosas deben ser iguales. Entonces, en el caso del capacitor, cuando se está cargando, vamos a tener que la corriente de conducción va a equivaler a la corriente de desplazamiento. Tienen el mismo valor. ¿Ok? Entonces, no solamente vamos a tener esas corrientes reales que se conocen como corrientes de conducción, sino que también vamos a tener ahí la corriente de desplazamiento que es, ¿ok? Sino también vamos a tener la corriente de desplazamiento, que sería esa corriente gracias al campo eléctrico que se está generando. ¿Me siguen? Ok, entonces vamos acá. Voy a seguir. Bueno, aquí explica un poco todo lo que les he explicado al respecto y define entonces la corriente de desplazamiento de esta manera. Y estamos viendo entonces que la corriente de conducción sería epsilon por el cambio del flujo del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Ok. Y aquí viene la gran revolución o una de las grandes revoluciones que hizo Maxwell. Ojo acá. En el mismo libro dice, la corriente ficticia fue inventada en 1865 por el físico escocés James Clerk Maxwell, quien vivió de 1831 a 1879 y la llamó corriente de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, acá Maxwell lo que hizo fue corregir la ley de Ampère. Entonces, en la ley de Ampère tenemos que la integral cerrada del campo magnético producto punto diferencial de longitud va a ser igual a mu sub 0 por una corriente de conducción más una corriente de desplazamiento, que estén encerradas ahí. Y esta corriente de desplazamiento, vean que la podemos ver como epsilon por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de que tengamos campos magnéticos y no tengamos cargas movilizándose? Si no hay cargas moviéndose a través del medio, entonces no existe el microcorriente de conducción. Pero si tenemos campos magnéticos, perdón, campos eléctricos cambiando en el tiempo,
Esos campos eléctricos que cambian en el tiempo, ¿qué generan? Van a generar campos magnéticos. ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Ok. Jonathan, y ahora sí se van aclarando un poco las ideas. ¿O todavía quedan dudas? Más. ¿Hay más dudas? Creo que sí, profe. Sí. ¿Qué dudas hay por ahí? Bueno, no, en realidad, no, digamos, ya la fórmula es clara, digamos, la tasa de flujo por tiempo. Ok. Más o menos me guía. Ajá. Pero ¿esto qué implicaciones tecnológicas conlleva? Ojo acá. Hace, hace 15, 20 minutos yo les estaba diciendo que si tengo un campo magnético que varía en el tiempo, genera un campo eléctrico, ¿cierto? Y ahora, con esto de la corriente de desplazamiento, vemos que si tenemos un campo eléctrico que varía en el tiempo, genera un campo magnético. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico variando en el tiempo y tengo un campo magnético variando en el tiempo, entonces, ¿qué está pasando? No necesito cargas para generar eso, digamos, para que se sostengan entre sí. Un campo eléctrico que varía en el tiempo va a sostener un campo magnético que varía en el tiempo. Y este a su vez sostiene el campo eléctrico. Entonces, se están generando mutuamente. Y eso es lo que vamos a conocer. Entonces, o vamos a trabajar un poquito más. La próxima semana entramos con eso. Ahí estaremos generando lo que serían las ondas electromagnéticas. ¿Ok? ¿Y qué otro trabajo hizo Maxwell? Bueno, Maxwell agarró, mejoró la ley de Ampère, mejoró las cosas y unió las ecuaciones más importantes, o unió las cuatro ecuaciones que se llaman las ecuaciones del electromagnetismo. Entonces, unificó la parte eléctrica y unificó la parte magnética en lo que se llama el electromagnetismo. ¿Ok? Entonces dijo, bueno, tenemos las cuatro, y esto se le llaman las cuatro ecuaciones de Maxwell, las cuales son, primero, la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Pero la ley de Ampère ya generalizada. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a dividir nuestro campo eléctrico en dos posibles campos eléctricos. Uno que va a ser un campo eléctrico de conducción y el otro que va a ser un campo eléctrico que es variable en el tiempo. ¿Ok? El campo eléctrico de conducción siempre va a ser un campo eléctrico conservativo.
Eso quiere decir que si yo integro el campo eléctrico sobre una superficie cerrada, siempre nos va a dar cero. ¿Ok? Entonces, eh, no van a ser las ecuaciones como tal, van a servir tanto para campos conservativos, eléctricos y magnéticos, y campos no conservativos, eléctricos y magnéticos. Entonces, ahí para que lo sepan. ¿Vamos bien? Bueno, y aquí, entonces, está el resumen de lo que les estaba diciendo. Si tenemos un campo eléctrico que cambia en el tiempo, genera un campo magnético. Y un campo magnético que cambia en el tiempo genera un campo eléctrico. Y esas serían entonces las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo en, ¿cómo es que se llama? Dame un segundito. Esas serían las ecuaciones de Maxwell del campo eléctrico vistas o trabajadas desde un punto de vista integral. ¿Ok? Pero acá yo podría analizar o se puede ver también otra forma de las ecuaciones de Maxwell, pero de forma diferencial. ¿Ok? Este sí lo conocen, ¿verdad? El vector Nabla. ¿Se acuerdan lo que era? Las derivadas parciales, profe. Correcto. Un vector de derivadas parciales. Entonces, si yo hago el producto punto entre el vector Nabla y el campo eléctrico, voy a obtener la densidad de carga con respecto ya en epsilon sub cero, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos ecuaciones y estas ecuaciones entonces dependen de, bueno, J era la densidad de corriente y ahí se podrían ver un poco las ecuaciones de Maxwell desde un punto de vista diferencial o desde un punto de vista integral. En el curso nosotros lo estamos trabajando desde un punto de vista integral. Así que por aquello de que se las encuentren en algún otro lado, sepan que existen ambas. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? Compañeros, compañeras. Y ahí simplemente, para terminar un poquito esta parte, tenemos lo que se llaman eh, la unión del electromagnetismo. Entonces ya vamos a tener lo que sería una fuerza electromagnética. Una fuerza electromagnética sería la fuerza total debido a campos magnéticos y a campos eléctricos. Por eso la fuerza electromagnética se ve como Q, que sería la carga de la partícula multiplicada por el campo eléctrico más la velocidad de la partícula producto cruz el campo magnético que se tiene. Y esa sería entonces la ecuación, la famosa ecuación de la fuerza electromagnética. ¿Ok? Que estaríamos uniendo lo que sería el magnetismo con la electricidad. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? ¿Qué? Mucha información de golpe. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Tenemos un receso ahorita o quieren que tengamos el receso de una vez? Como para ir alineando un poco eso y procesar todo ese montón de información que les di. Sí, profe, mejor.
Mejor. Ok. Y ahorita venimos, entonces ya lo que sería el último tema de la parte de magnetismo, que es la parte de inductancia, que es autoinductancia e inductancia mutua. Pero eso lo vamos a ver un poquito después del receso. Entonces, por el momento, voy a poner, voy a ponerlo ahí y vamos a ir unos 15 minutos al receso y ahorita volvemos. Bueno, continuamos entonces por acá con esto. Eh, ¿Les quedó claro esto de la corriente de conducción? Perdón, corriente de conducción y corriente de desplazamiento. Bueno, entonces, vamos a proseguir entonces con el tema de la inductancia que tenemos acá. Ok. Vamos a ver básicamente o analizar el siguiente tema. ¿Ok? ¿Qué pasa? Volvamos un poquito acá y vamos a ir explicando esto de la siguiente manera. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un campo magnético variable y tenemos una espira? ¿Ok? Noten lo siguiente. Este solenoide como tal va a generar un campo magnético en la parte del área de nuestra espira. ¿Ok? Lo cual generará un campo eléctrico inducido. Pero ese campo eléctrico va a generar, entonces, si tenemos el campo eléctrico en esa dirección, vamos a tener un campo magnético saliendo en el interior de nuestra espira. ¿Ok? Ahora, si ese campo eléctrico es variable en el tiempo, este va a generar entonces un segundo campo magnético en el interior de nuestro solenoide. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el solenoide va a inducir un campo eléctrico en la espira o va a inducir una FEM en mi espira. Y mi espira, a su vez, va a inducir una FEM sobre el solenoide. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, significa que mutuamente, tanto la espira como el solenoide se van a inducir mutuamente eh, una FEM. Uno induce al otro y el otro induce al primero y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo que llamamos una FEM inducida o una inducción mutua entre estos dos cuerpos. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Eso es lo que vamos a llamar una inductancia mutua. Por otro lado, ¿qué pasa si yo solo tengo una espira?
una espira o un solenoide solo o lo que sea, y este tiene una corriente. ¿Ok? Esta corriente como tal, si la corriente va para allá, entonces vamos a generar un campo magnético en el interior de esa espira. ¿Ok? Ese campo magnético estaría saliendo de la pantalla. Ahora, como ese campo magnético sale de la pantalla, aquí en el interior, si esta corriente es una corriente que varía en el tiempo, entonces este campo magnético como tal va a ser un campo magnético que depende también del tiempo. ¿Me siguen? Entonces, ese campo magnético va a generar un flujo magnético en el interior de esa espira. Pero es un flujo que depende del tiempo. En otras palabras, una espira, si tenemos una corriente variable en el tiempo, por ejemplo, una corriente alterna, entonces vamos a tener una FEM autoinducida. Entonces se va a inducir por sí mismo ese, ese circuito. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce con el nombre de autoinductancia. Igual, cuando hablamos de inductancia, podríamos estar hablando tanto de inductancia mutua como autoinductancia. Pero es más general hablar de inductancia solamente cuando hablamos de autoinductancia. Entonces, vamos a trabajar un poco más la palabra inductancia como la parte de autoinductancia. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces, vamos a ver acá y vamos a definir, entonces, o vamos a decir que el flujo magnético que vamos a tener sobre una espira va a depender de la corriente de la otra espira. ¿Ok? Multiplicado por un valor constante. Este valor sería un valor constante al cual le vamos a llamar inductancia mutua. ¿Ok? Acá, entonces, como podríamos hablar en lugar de una espira, hablamos de una bobina, vamos a tener n vueltas. Entonces, el flujo magnético que estaría pasando a través de mi bobina 2 multiplicado por el número de vueltas, ¿verdad? Porque ahí podemos tener n vueltas. Entonces, este sería el flujo total. Y ese flujo que estaría atravesando va a depender de la corriente que estaría atravesando en la bobina 1. ¿Ok? Por lo tanto, si yo derivo a ambos lados con respecto al tiempo, voy a ponerlo así para indicar que es ambos lados, entonces obtenemos esta expresión de acá, donde nos dice que el número de espiras en la bobina 2
por el flujo que está apareciendo en la bobina 2 va a depender de la inductancia mutua entre las dos espiras multiplicado por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Pero esto que está acá, el negativo de esto, va a ser la FEM inducida en la bobina 2. En otras palabras, la FEM inducida en la bobina 2 también la puedo calcular como menos la inductancia mutua por el cambio de la bobina 1 con respecto al tiempo. ¿Ok? Igual, si despejamos de esta ecuación, nosotros podríamos ver que la inductancia mutua va a ser el número de vueltas que tengo en la espira 2 por el flujo magnético 2 entre la corriente 1. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y aquí ocurre algo curioso. Si lo hacemos al revés, nos va a quedar entonces que la inductancia mutua en la bobina 1 debido a la bobina 2 va a ser igual a N1 por el flujo magnético de la bobina 1 entre la corriente que está atravesando la bobina 2. ¿Ok? Y lo curioso o lo importante acá es que esa constante es lo mismo de un lado que del otro. ¿Ok? Entonces, la inductancia mutua yo la puedo calcular en una bobina o en otra. Así que lo más fácil sería siempre calcularlo con respecto a una de las dos bobinas. ¿Ok? Y otra cosa u otro dato curioso es que como es un valor constante, esa inductancia mutua solamente va a depender, al igual que en el caso de la resistencia o en el caso de la capacitancia, esa inductancia mutua solo depende de factores geométricos y de la estructura que nosotros tengamos. En otras palabras, va a depender, digamos, del número de vueltas, si tengo una espira cuadrada, si tengo una espira redonda, si tengo, ¿cómo es? De factores meramente geométricos y de cómo yo estoy colocando mis espiras. Si yo coloco una espira aquí y la otra la coloco dentro, o si la coloco una fuera de la otra, etcétera. Entonces, solamente de esas cuestiones es de lo que depende esa inductancia mutua. ¿Me siguen? Bueno, las unidades de la inductancia mutua son los henrys. Entonces, un henry va a ser igual. Acuérdense en que eso depende del flujo magnético, entonces va a ser un Weber por amperio o julios por amperio cuadrado. ¿Ok? ¿Me siguen con esto, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien? Igual yo sé que esto, por eso les dije, este es el tema, estos son los temas más complicados, pero simplemente es seguir un poco la forma. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplo. Acá tenemos una bobina que vamos a decir bobina negra y vamos a decir una bobina azul. Tenemos dos bobinas, una dentro de la otra. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular
lo que sería la inductancia mutua entre esas dos bobinas. Entonces, sabemos que la inductancia mutua entre las dos bobinas va a ser igual a el número de espiras que tenemos en la bobina uno. Aquí la voy a poner como, bueno, en la bobina azul la vamos a calcular, entonces va a ser el número de espiras que tenemos en la bobina azul multiplicado por el flujo magnético que tenemos en la bobina azul entre la corriente que tenemos en la bobina negra. ¿Ok? Entonces, en este caso sería el número de espiras 2 multiplicado por el flujo que estaría atravesando la bobina azul. Pero ese flujo de la bobina azul va a ser el campo magnético que tengo gracias a la bobina negra, que ese campo magnético va a ser, habíamos visto que el campo magnético dentro de una bobina es μ sub 0 por n, donde n era la cantidad de vueltas por unidad de longitud de la negra por la corriente de la negra. Eso se puede sacar por la ley de Ampere. ¿Se acuerdan, compañeros, compañeras? Pero este n era la cantidad de vueltas por unidad de longitud. Entonces, como ese n era la cantidad de vueltas por unidad de longitud, voy a decir que sería el número de vueltas de la 1 por la longitud que tiene la espira negra. ¿Me siguen? Y eso lo voy a multiplicar por el área de la espira negra. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Y eso lo tenemos que dividir entre, entonces sería el flujo de la bobina negra. Y eso lo vamos a dividir entre la corriente, bueno, sí, entre la corriente que está atravesando la bobina negra. Entonces vean que la corriente se me cancelan entre sí. Y nos queda que entonces la inductancia mutua para esas dos espiras va a ser, acomodándolo, N1, N2 por μ sub 0 por el área entre la longitud de la espira. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Y de esa manera entonces podríamos calcular lo que sería la inductancia mutua. Ujú. ¿Y de qué les dije que dependía la inductancia mutua? Bueno, solo depende del número de espiras, que son un factor geométrico, del área y de la longitud, así como de μ sub 0. ¿Ok? Y de esa manera, entonces encontramos lo que sería una inductancia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ok.
Igualmente, vamos a definir entonces la autoinductancia de una manera bastante similar. Nada más que solo va a depender de sí mismo. Entonces, la autoinductancia va a ser igual al número de vueltas que tiene mi espira multiplicado por el flujo magnético entre la corriente que tengamos. Y aquí, entonces, podríamos decir que la FEM inducida es igual a menos la autoinductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Y este sería entonces otro elemento de un circuito eléctrico que podríamos tener. Entonces tenemos lo que sería un inductor. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Bueno, ¿qué importancia tiene el inductor en un circuito eléctrico? Acá el inductor va a tener una importancia principalmente de resguardo de los aparatos eléctricos o electrónicos. ¿Por qué les digo de resguardo? Por lo siguiente. Cuando yo tengo acá un inductor y viene, por ejemplo, un pico de voltaje o un pico de corriente, el inductor, al pasar al pasar la corriente a través de mi inductor, lo que va a suceder es que ese pico de corriente disminuye. ¿Por qué? Porque al ser un cambio brusco en el cual está atravesando la corriente, entonces ese cambio brusco de corriente básicamente, ¿cómo es que se llama? Básicamente genera un campo magnético opuesto, evitando que un aparato se queme. ¿Ok? Esas serían un poco las utilidades de los inductores. ¿Y qué importancia tienen la inductancia mutua? Bueno, uno de los usos que más se le da es principalmente un cambio en el voltaje o sí, un cambio en el voltaje que nosotros podríamos tener. Y eso es lo que se utiliza, digamos, como los transformadores de corriente. Sí, ahí les va a quedar la tarea a ustedes de que, por ejemplo, acá en los transformadores, busquen la fórmula exacta. Yo creo que era V1 entre el número de vueltas 1 es igual a V2 entre el número de vueltas. Algo así. O era V1 por N1. Es igual a V2 por N2. ¿Ok? No recuerdo ahorita cuál era la fórmula correcta, pero esa es la que les voy a dejar de tarea. Entonces, acá, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, si yo tengo acá y tenemos una diferencia de potencial en el primer inductor, una diferencia grande, por ejemplo, 10.000 voltios en corriente alterna, entonces acá yo puedo tener, gracias a esa
cambio de corriente y a esa diferencia en el número de vueltas, entonces yo puedo pasar, digamos, de 10.000 voltios a 120 voltios, para lo que sería en unas casas o algo así. Y esos son los famosos transformadores que explotan a cada rato, ¿ok? Nos dejan sin electricidad. Bueno, en realidad no explotan tanto, pero ustedes entienden. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aquí, por ejemplo, tengo 1.000 voltios o 10.000 voltios, no sé, y tengo 100 vueltas, ¿ok? Puedo encontrar cuál sería el número de vueltas para llevarlo a 120 voltios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Aquí podemos dividir y nos queda entonces que el número de vueltas que necesitamos en el otro transformador sería 120 entre 100, que serían aproximadamente 1,2 vueltas. ¿Ok? Entonces yo puedo reducir un voltaje grande a un voltaje, digamos, de una casa convencional. ¿Dudas? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras, ¿vamos bien con este tema? Ok, entonces vamos a decir que la finalidad de un inductor siempre es oponerse a esos cambios o esas fluctuaciones en una ferma aplicada. ¿Ok? Pero igual, esa es una de las principales, de los principales usos que se tienen en la parte de los inductores. En el caso de nosotros, vamos a ver el inductor también como una fuente de almacenamiento de energía. Entonces, el inductor, al igual que el capacitor, va a ser un elemento de un circuito capaz de almacenar energía. ¿Dónde era que almacenaba la energía un capacitor? Compañeros, compañeras. Vamos a ver. Yuri, ¿dónde era que almacenaba la energía un capacitor? Yuri, Sí, nos, no estoy pensando, perdón. estaba pensando. Ok. ¿Dónde habíamos dicho que almacenaba esa energía? En las placas, en medio del capacitor, en el campo eléctrico, en el campo magnético. ¿Ok? Campo eléctrico. Correcto. Entonces, un capacitor como tal almacena toda la energía en su campo eléctrico. Por lo tanto, el inductor va a almacenar esa energía en el campo magnético que se tiene. Y ahorita, digamos, hoy no, sino la clase de hoy en 8.
porque la próxima va a ser repaso para el examen. Vamos a ver un poco todas esas cosas. ¿Ok? Y aquí simplemente, bueno, en el caso del inductor, vamos a ver que el campo eléctrico o la FEM inducida es igual a menos el cambio de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Esa sería entonces la forma en que va a trabajar. En este caso, si uno empieza a poner, por lo general, digamos, en física 2, no estamos preguntando lo que serían circuitos de inductores, pero se podría ver un poco. En realidad, cuando nosotros tenemos inductores en serie o inductores en paralelo, se comportan exactamente igual que si tuviéramos resistencias. ¿A qué me refiero? Que dos inductores en serie, la inductancia perdón, la inductancia equivalente de dos inductores en serie va a ser igual a la suma de las inductancias. Y la inductancia equivalente para dos inductores en paralelo va a ser igual a la suma de bueno, al inverso de la suma de los inversos de las inductancias. Entonces, el comportamiento que van a tener es exactamente igual al de una resistencia. ¿Ok? Y ahora sí, bueno, para terminar, nada más vamos a dejar estos ejemplos para la próxima clase y nada más para darles ahí un pequeño contexto o una última cosita y es la siguiente. Ok, ¿por qué acá en física 2 nosotros no trabajamos con circuitos RLC? Eso lo van a, en circuitos, ya lo están viendo, pero acá no los vamos a ver. Simplemente, a mí personalmente me gusta trabajarles lo que serían, explicarles cuál es el manejo y por qué no los vamos a trabajar. Ok, entonces aquí tenemos un voltaje, tenemos una capacitancia, tenemos una resistencia y tenemos una inductancia o un inductor. Ok, nosotros no trabajamos en circuitos RLC. Aquí voy a, digamos, nada más me voy a ir a la parte principal, no me voy a ir, ay, sabe que ese capacitor lo dibujé mal. Si esto es un capacitor, tienen que ser del mismo tamaño. Ok, entonces, ¿cómo se analiza esto? Bueno, este tipo de circuitos también se puede analizar a partir de las leyes de Kirchhoff. Entonces sabemos que la suma de los voltajes debe ser igual a cero. Entonces tenemos que V, ahí nada más le voy a ir poniendo, voy a irles poniendo simplemente los valores. Entonces el voltaje de la fuente más o menos, voy a ponerle menos el voltaje del capacitor, menos el voltaje en la resistencia, menos el voltaje en la inductancia. Esa suma me tiene que dar cero, según la ley de Kirchhoff. ¿Ok? Igual aquí. Ay, disculpen. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff. ¿Y cómo me quedaría esa ecuación?
Entonces me quedaría el voltaje, que sería V, la diferencia de potencial en un capacitor, eso sería 1 entre la capacitancia, acuérdense, capacitancia es igual a carga entre voltaje, entonces sería 1 entre capacitancia multiplicado por la carga del capacitor mientras se va cargando, menos la corriente por la resistencia. Y en el caso de la inductancia sería la autoinductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Así se vería la ecuación. Entonces, de un circuito RLC. Pero, ¿qué pasa con la carga? Bueno, esa carga yo la puedo calcular como la integral de, vamos a ver, corriente, entonces sería de la corriente, que esta corriente voy a ponerla en mayúscula, de la corriente con el tiempo. ¿Ok? ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Como les dije, no le estoy haciendo mucho caso a la parte de los signos. Eso hay que irlo tomando. Pero bueno, entonces el asunto es que aquí nos va a quedar una ecuación íntegro, una ecuación de integrales y diferenciales. ¿Ok? Y para poder resolver esas ecuaciones se necesita un poquito más de ecuaciones diferenciales o alguna matemática un poco más avanzada para poder resolver ese tipo de ecuaciones. Como el requisito de física 2 es cal- cálculo diferencial integral, entonces se supone que no todos los estudiantes van a tener esos conocimientos matemáticos vistos hasta el momento. Hay algunos métodos, por ejemplo, la ecuación de Laplace para poder resolver eso, o existen algunos otros métodos para poder encontrar ese sistema de ecuaciones o digamos, un circuito que tenga inductores, resistencias y capacitores a la vez. ¿Está claro? Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Sí. Ok, entonces por eso es por lo que nosotros no vamos a trabajar eso. Ok. Me gusta siempre, digamos, que ustedes asocien bastante la materia de ¿verdad? Toda la materia que hemos visto. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Si gustan, podemos terminar la clase ahorita y me quedo por si hay alguna duda final o alguna pregunta final. Y la próxima clase terminamos, o la otra semana terminamos de ver lo que serían los inductores. ¿Ok? Bueno, entonces, que tengan una excelente semana y el jueves vamos a ver entonces el repaso. Ujú. Chao, profe, gracias. Bueno, Ángela, con gusto. Nos vemos. Profe, yo tenía una consulta, Ajá. pero era más con respecto al cuestionario. Es que no sé si iba a dar la solución, porque solo me aparece la nota, pero no sé si iba a dar el solucionario.
Ok. escenario. La solución. Voy a ver si cualquier cosa mañana o el jueves se las estaría poniendo. Ah, Más que está todo bien. por aquello que alguien, digamos, me diga que, no sé, me mande alguna justificación de por qué no puedo hacerla o alguna cosa así. Y poder, digamos, poder hacer algo al respecto. Sí, está bien, entonces, pues, Ok, muchísimas ok. gracias. Entonces, sí, más o menos, si de aquí al jueves nadie me ha dicho nada, entonces ahí les estaría publicando ya las respuestas. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, chao, profe. Ok, Yuri. Bueno, solo vamos a ver. Carlos, ¿alguna duda final o alguna otra cosa? Carlos, ¿está por ahí? Ok. Bueno, entonces me voy despidiendo y que tenga una excelente tarde y una buena semana. Nos vemos.